septiembre del año 1973 se dio comienzo a una nueva época que quedaría marcada para siempre en la historia de Chile, siendo un tema recurrente para la sociedad de hoy y futuras generaciones. A continuación, mostraremos diversas encuestas a personas que vivieron este importante acontecimiento para la sociedad chilena. En ellas se ve reflejado el impacto que tuvo en esta época y sobre todo el legado que dejó a pesar del transcurso del tiempo. La dictadura militar fue, digamos, de alguna manera, apoderarse del poder a través de la fuerza, a través de las armas. Fue un hecho que es parte de la historia de nuestro país, lamentablemente con mucho dolor. La dictadura militar para mí fue un acontecer que se veía venir en Chile debido a los gobiernos socialistas que permitían muchos abusos, muchas tomas, mucho desorden. Un gobierno que para poner orden torturó, mató, hizo desaparecer gente, ya sin respetar los derechos de las personas. Fue un periodo oscuro para la sociedad chilena. En grandes rasgos yo nunca me di cuenta que estaba viviendo en una dictadura. En mi familia no era un tema recurrente la política, sí siempre veíamos las noticias, se leían diarios, pero más allá de eso yo a mis 12 años no me daba cuenta que estaba viviendo en una dictadura. Bueno, en la sociedad generalmente le restringieron todos sus derechos porque fue en el fondo un gobierno autoritario donde ya les comentaba que hicieron desaparecer muchas personas que no pensaban igual que el régimen que estaba imperante, donde torturaron, donde mataron, donde exiliaron, donde relegaron a muchas personas a otros lugares. Yo siento que la sociedad chilena vivió el periodo del golpe militar como una separación, una desvinculación de la nacionalidad. Unos bien y otros mal. El régimen militar se colocó, por ejemplo, un toque de queda. Y resulta que los que no lo respetaban, lógicamente que lo pasaban mal. Lógicamente que lo pasaban mal porque si ponen una ley estricta que hay un toque de queda y la gente, ¿cómo se llama?, no le hace caso, no acata la orden, lógicamente que lo va a pasar mal. Muchos, digamos en Chile, mucha literatura se hizo desaparecer porque tenía supuestamente una tendencia, digamos, de carácter socialista. Bueno, como ya les dije, a la edad que yo tenía y en ese tiempo vivía yo en un pueblo muy parecido a Loncoche, donde tampoco hay gran cantidad de actos culturales, por así decirlo. No había manifestaciones culturales, teatrales, tampoco había cine, entonces en realidad lo que se pudo restringir en ese sentido tampoco lo viví. Sí, se restringió mucho. No existía libertad de opinión, la prensa estaba controlada, los medios comunicacionales estaban dirigidos por la Junta de Gobierno, por lo tanto todo lo que salía al público estaba avisado y controlado por el gobierno militar. La cultura antes del gobierno militar andaba también malita. Así que la cultura se mantuvo de acuerdo como lo recibieron ellos, entre buena y mala. Un golpe. Es un desencuentro, es un quiebre en la sociedad, una polarización de pensamientos políticos y en el fondo para mí es un periodo triste. Según, de acuerdo a lo que yo conozco, creo que es el periodo más negro de la historia de Chile por todas las personas que hicieron desaparecer sin respetar sus derechos. Es un periodo negro porque torturaron a muchas personas que no estaban de acuerdo con el pensamiento político, enviaron a muchas personas a prisión por pensar en forma diferente, separaron a muchas familias, torturaron a niños, ¿cierto?, ancianos. Bueno, porque se terminó un régimen, ¿cómo se llama?, de desorden que hay en el país, lo cortaron. Pero a la vez se hubieron otros abusos que no tenían por qué haber sido. Este régimen autoritario, totalitario, solamente mostraba lo que a ellos, digamos, les convenía. La prensa también estaba, digamos, de alguna manera restringida, solamente informaban lo que
el régimen cierto imperante los autorizaba. Creo que no se mostraba todo. Como les digo, yo tenía acceso a los diarios de la época y nunca me di cuenta que estábamos viviendo en una dictadura. Al principio se pensaba que sí. Yo era muy chica y lo que se escuchaba en radio o lo poco que había en televisión, uno pensaba que era la verdad y lo que se decía. Sin embargo, cuando uno ya tenía una apertura a conversar con otras personas de lo que estaba sucediendo, lo que se decía en las noticias o en los medios comunicacionales no se ajustaba a la realidad. Los medios de prensa creo que es el cuarto poder del Estado que también intervino de alguna manera, y las personas que eran partidarios del régimen también entregaban la información siempre contando, digamos, falsedades de lo que estaba ocurriendo. En ese sentido, todos los gobiernos muestran lo bueno que hay en el país. Y este gobierno hace lo mismo. Todos los gobiernos muestran lo bueno. Rara vez sale una cosa mala de los gobiernos. Al principio no, porque todo se hacía, se controlaba. Al no tener una prensa libre y estaba bajo el control de los militares, no se tenía mucha idea de números, por ejemplo, de violación a los derechos humanos. Y eso pasó mucho tiempo. Cuando el gobierno, nuestro país recuperó la democracia, recién ahí se empezó a saber y empezó a operar esta institución que es defender los derechos humanos en nuestro país. No, yo no sabía que se violaban los derechos humanos. Tiempo después, yo en Curacautín asistía a un grupo folclórico del colegio, y que era dirigido por un profesor de música de edad avanzada, ya en ese tiempo tenía que haber tenido sobre 55 años, y vivía con una hija que también era como auxiliar del colegio. Yo supe después, mucho tiempo después, que salí del colegio incluso, donde era compañera de curso de una nieta de él, que a su señora había sido detenida y desaparecida. También profesora. Nunca conversó él el tema, nunca se refirió al tema, era solo un excelente profesor de folclore. Bueno, los derechos humanos en ese tiempo nadie lo sabía. Después de que pasó el gobierno militar, por la prensa, ves que ahí se supieron todas las atrocidades que hacían. En el momento actual, cuando está uno en el gobierno, cuando yo estaba en ese tiempo, no se publicaba nada, nadie sabía nada. A ver, es que esa pregunta es súper complicada. Si tú me preguntas, nosotros como clase, digamos, baja, yo creo que es uno de los peores gobiernos que nosotros hemos tenido, porque los ricos, a costilla nuestra, se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. O sea, nosotros lo hicimos más pobres. Allende dejó una ¿cuánto se llama? Una inflación del 2000% en los 1000 días que tuvo de presidente. El 2000% de inflación. Que tuvo que volverse del escudo, tuvo que volverse al peso, porque ya no, para comprar un kilo de pan hay que llevar una carretilla de plata para traer un kilo de pan. Por lo tanto, los dos gobiernos tienen sus pros y tienen sus contras. Por lo tanto, no podría yo decir, estábamos mejor con el gobierno de Allende porque no teníamos que comer. Sin embargo, podría decir, no, que con el gobierno de Pinochet hubo restitución al libre mercado, pero sin embargo mataron a muchos chilenos. No podría decir que el gobierno militar fue el mejor, pero hay que reconocer que en el gobierno militar sí se hicieron hartas cosas. Por ejemplo, el orden al país con un costo altísimo en cuanto al respeto del derecho del otro.
A ver, económicamente, yo conozco las consecuencias del régimen militar. Todo esto de la privatización de la salud, de las AFP, de las ISAPRES, de la educación, ha traído consecuencias hasta ahora. Independientemente de que ya se supone que estamos en un estado democrático, esto se mantiene y creo que ha sido bastante perjudicial para todos. Nosotros siempre pensamos en nosotros, no pensamos en el que está al lado. Por el bien común para mí es la mejor ideología. Uno no puede salvarse solo, como se dice, es mejor el trabajo en cooperación, solidario y la unión de varias personas pueden hacer una sociedad mejor. Si yo tuviera que elegir uno, me cuesta. Yo digo que podríamos hacer un ensamblaje, tomar este pensamiento comunista o marxista con esta mirada de desarrollo más comunitario, no tan individualista. Porque hoy día sí somos una sociedad individualista. Las dos intervenciones esas son buenas. Optar por el bien común es muy buena. ¿Y la otra cosa? Desarrollo personal. También es buena, pero no se llevó a cabo, no se llevaron a cabo esas dos cosas en los dos gobiernos. En el de Allende ni en el otro se llevó el otro asunto tampoco. Se siguió igual. Es difícil la pregunta porque uno vivía en ese tiempo, más vivía en el momento, pero legado, como si te dijera yo, que cuando estaban ellos había orden, porque lo obligaban a la gente a estar ordenada, lo obligaban. Porque ahora nadie lo obliga, así que hace lo que quiere. Eso, lo único que hay es que haya orden y haya más respeto por no haya tanto asalto, no haya tanto delincuencia, porque los obligaban a estar más quietos, los delincuentes. El legado fue que después que se perdió la democracia, se pasó en América y específicamente también en Chile por periodos militares de tiranía, de golpes militares, se pudo recuperar la democracia, es decir, respetar los derechos de las personas, respetar, ¿cierto?, la opinión de las personas, respetar el derecho a la manifestación, poder expresar ideas donde no fueran, digamos, personas sancionadas por tener un pensamiento político distinto. El legado es el individualismo, esto de buscar la satisfacción propia por medios propios, que es como está la sociedad en las AFP. Uno después, cuando jubila, tiene que recibir el dinero que alcanzó a capitalizar en su cuenta de ahorro individual. El gran aporte del gobierno militar fue haber restituido al país el libre mercado. En el periodo de dictadura se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos y la gente en ese entonces no se da cuenta de este abuso, ya que el régimen militar controlaba los medios de comunicación para que esto no se supiera. Solo quería que se mostraran las cosas buenas que hacían para que así las personas estuvieran conformes con esto. En la época de dictadura no solamente hubieron cosas negativas, sino también hechos que sirvieron para alcanzar un porcentaje de desarrollo, como la restitución de la economía al sacar a Chile de la inflación, la poca delincuencia y el orden en la sociedad, además de que se dio a conocer el país en el exterior. Aún pasados 40 años de lo ocurrido, el tema sigue siendo hablado a pesar de que estamos ya en un gobierno democrático. Muchas cosas siguen siendo un misterio y aún quedan cosas por revelarse. De seguro que este tema va a seguir siendo hablado por mucho tiempo más en nuestra sociedad.